Es un método fácil que cualquiera de ustedes puede seguir, en el sentido de que es fácil de aplicarlo, de darle secuencia. Algunos lo desarrollan con más partes, pero bueno, las básicas son 4. Lo primero que tenemos que hacer, que no podemos evitar porque es lo más fundamental, y aunque a veces lo decimos, no siempre lo tomamos en cuenta, es escuchar la palabra de Dios. Y cuando digo que a veces no lo tomamos en cuenta es porque iniciamos nuestras reuniones, a veces, primero sin leer algún texto que nos ilumine. Inicias y ya te aventaste tu rollo. ¿Leíste algún texto de la palabra? Pues ninguno. Y diste muchas explicaciones y muchas interpretaciones, pero no leíste el texto. ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, es bueno tomar conciencia de que lo primero que tenemos y que es lo más fundamental y de lo cual no podemos pues evitar es escuchar la palabra. Luego de eso, de escucharla, la vamos a meditar. Aquí es donde de repente también necesitamos pues comentarios de la Biblia, necesitamos a alguien que nos lo explique, quizás de manera más teórica, indicándonos los elementos que nosotros no entendemos. Ya hemos visto en otras ocasiones pues que el texto bíblico no fue escrito para todos nosotros. No fue pensado para nosotros, fue pensado para otro tipo de auditorio. Estaba pensado para personas que vivieron en el primer siglo en una cultura mediterránea, grecoparlantes o hebreoparlantes también, hablaban griego, hebreo o latín, ¿no? Y de otra cultura distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, esta parte de la meditación es como suscitar la reflexión, pero no lo que nosotros interpretamos de la palabra, sino lo que el autor real en su momento quiso decirle a sus propios destinatarios. De manera que, si ustedes se dan cuenta, más de las veces hay frases en la Biblia que pues para nosotros no tienen ningún significado y nos tenemos que esforzar por querer entender lo que significa. Hay cosas que no nos impresionan, no nos mueven, no nos conmueven porque no las entendemos. Cuando las podemos entender, entonces nos podemos conmover. ¿Sí me explico? Entonces regularmente pues hacemos lecturas de la Biblia muy planas porque decimos, bueno, ¿y esto qué, no? Por eso que la segunda parte, la parte de la meditación, pues tiene que ver con lo que el texto nos está indicando de manera pues más fiel. De esto que escuchamos, entonces nosotros vamos a responder con una actitud orante. Bueno, pues Señor, tú nos invitas a vivir tu palabra, nos dices que hay que aprender a vivir siendo fraternos, pues entonces nos encomendamos para vivir esta actitud. O sea, la respuesta desde una actitud orante. Hacemos lo posible, no siempre nos funciona, pero nos vamos a encomendar, ¿no? Y la última parte, que son la de los compromisos, que esas sí son las resoluciones prácticas que ustedes, a la luz de la escucha de la palabra, pues van a comprometerse, ¿sí? Entonces, escuchamos con atención el pasaje, luego buscamos actualizar el texto en la meditación, qué es lo que nos dice a nosotros, ¿sí? Queriendo entender qué es lo que le dijo a sus primeros destinatarios. Es muy importante que caigamos en la cuenta de esto, porque la respuesta nuestra hacia la palabra es casi automáticamente aplicar nuestra manera de pensar actual al texto. O sea, por ejemplo, si dice que Dios es justo, pues entonces aplicamos nuestros principios de justicia, nuestro concepto de justicia
al principio bíblico, ¿no? Muchas gracias. Ustedes no están sudando, pero yo ya empecé a sudar. Y eso que el clima está bastante... ¿verdad? Sí. Entonces, oigan, les decía, por ejemplo, con esta cuestión de la justicia, ¿qué significa que Dios es justo? Por ejemplo, 2, 3 cositas nada más. Que no hace distinción entre enfermos y sanos o pecadores y que supuestamente están. Nos ve a todos por igual, nos ama igual, ¿ok? Dar a cada quien lo que le corresponde. Dar a cada quien lo que le corresponde. Ah, ok, bueno, Antes tenía el sol, bueno, malo. hay varias opiniones. Estas de ve a todos por igual, a todos nos ama por igual, es una, sí, podríamos decir que eso puede corresponder al texto bíblico, a la manera de pensar, sí es cierto. No hay distinción. Sin embargo, esta otra opinión, por ejemplo, de dar a cada quien lo que le corresponde, también, pero habría que matizarla. ¿Qué es lo que necesitamos todos? ¿O qué es lo que le corresponde a cada quien? Muchas gracias, aquí mi... ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? Amarlo. ¿Qué es lo que le corresponde a la otra persona? Sí. Dar, dice, ¿qué es la justicia? Que Dios le dé a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde a la otra persona? ¿Mande? Pues también Sí, ¿qué es lo que se merece la otra persona? amar, respetar, Respeto. Ah, ok, entonces ya se liberaron de esas mentalidades rivalistas de que se merece lo que hace. ¿Mande? No castiga. Ok. Entonces por eso, ¿qué es lo que se merece? Bueno, pues si se porta mal, ¿qué es lo que merece? O sea que hay que castigarlo. No, pero cada acción corresponde a tiene una diferencia. Es consecuencia de la mala acción. Pero no castigo. Ok. O sea que Dios va a actuar siempre bien. ¿Sí? Bueno, el texto bíblico dice que hace llover sobre buenos y malos, ¿no? Eso quiere decir que Dios siempre, que no hace distinción, Dios siempre ofrece su fidelidad y su perdón a todos. Aquel que se porta más mal, pues ¿qué es lo que necesita? Pues más perdón, ¿no? Aunque en nuestra mente, más amor, aunque a veces en nuestra mentalidad quisiéramos decir, pues se portó mal, entonces hay que castigarlo. Las mamás, por ejemplo, Pero también la corrección. Sí. La deja a nosotros. Sí. Nos toca por donde la boca. Pero, ay Dios, es que no sé cómo decirles que sí o si no, porque pues a veces son acontecimientos de la vida. Ok, entonces, bueno, la temática de estos días no es precisamente exponencial, aunque a mí me es muy difícil de repente no tener que intervenir para ir explicando algunas cosas, sino es más bien de tipo meditación. Ejercicios espirituales implica más bien como la secuencia, el clima, como la disposición para que ustedes vayan escuchando la palabra, siguiendo este método, la meditemos juntos y después ustedes hagan un momento de oración personal y al final sí puedan compartir las conclusiones o compromisos personales o también grupales que se vayan suscitando dentro del grupo, ¿sí? Entonces, estas charlas las he titulado pues ¿quién es Jesús? Porque en otras ocasiones hemos hablado sobre el discipulado.
¿Quién es el discipulado? Ponerse en camino, escuchar la palabra, actitud de abandono, disposición, ¿sí? ¿Se acuerdan de todas esas, como de esas claves de lectura que yo les daba, ¿no? Ahora, ¿quién es Jesús? Pues nosotros que somos discípulos seguimos a alguien, pero alguien que tiene una personalidad muy particular. Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Aunque ya Maribel nos introdujo con una muy larga oración, entonces, vamos a hacer esta oración de la palabra juntos. Tenemos 2 coros. Este es el primer coro, ¿no? Aquí nos divide el pasillo y este es el segundo coro. Entonces, según cómo está colocada ahí por estrofas, la última parte donde dice te lo pedimos Señor, te lo pedimos Padre, pues la repetimos todos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar los de la izquierda, por favor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra pronunciada hace 2000 años está viva y eficaz en medio de nosotros. Reconocemos nuestra impotencia y la capacidad para comprender la realidad de nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos hagamos aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Vamos a iniciar con este primer tema, Jesús el gran orante. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? Sí. Sí. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En un instante de silencio ustedes vuelvan a releer el texto. Al parecer los discípulos han regresado de la misión, una misión a la que les fue confiada por parte de Jesús, y comparten con el Maestro su victoria sobre el mal. Este es uno de los contextos de este texto que acabamos de escuchar. Sabemos que la oración de Jesús es breve, pero pues es de hondo contenido. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. En el fondo muestra la aceptación de la voluntad de Dios sobre su persona y da gracias porque los sencillos han comprendido los designios de Dios. Aquí el problema es cómo estamos entendiendo a aquellos que son sencillos. El profeta Sofonías, un profeta que vivió como en el siglo VII antes de Jesús, por ahí como del capítulo 2, había descrito a aquellos que son los humildes de la tierra. Este texto lo conoce muy bien San Mateo y va a retomar el concepto de los pobres, en este sentido como de los humildes.
hoy hablo de sencillez. Miren, para el texto bíblico, se les voy a poner mucho más fácil. Pobres o humildes, en este texto del Antiguo Testamento significa algo muy similar. Está definiendo la actitud del abandono en Dios. ¿Quién es el pobre? Pues el que se abandona a Dios. ¿Por qué? Porque es el que necesita. El pobre, pues es el que necesita de alguien para poder vivir. ¿Sí? ¿Quién es el humilde en este sentido? Pues este que necesita de alguien para poder vivir. Pasamos de una definición económica como pobreza, pobre que no tiene dinero, a una actitud moral, religiosa. Pobre entonces es el que se define dependiente de Dios. El otro depende económicamente, este otro depende de Dios. Por eso cuando el Evangelio de San Mateo dice los pobres por el Espíritu, significa bienaventurados aquellos que por el Espíritu han decidido abandonarse a Dios. Ahí dice como un paralelo ahí. ¿Sí se dieron cuenta? Para entender mucho mejor su significado. Regularmente nos hemos metido con discusiones que el texto no tiene problemática en definir pobres de espíritu o pobres materiales. Esa es una disquisición mental que nosotros nos hemos creado, que el texto del Evangelio de San Mateo no está pensando. Para él está muy claro, bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que se abandonan, motivados por el Espíritu, ¿no? Bienaventurados aquellos que se abandonan a Dios, motivados por el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso nos trae consecuencias de discipulado muy importantes a nosotros. Es la primera bienaventuranza, de hecho. Estoy retomando esto por el sentido de la sencillez. La primera actitud del discipulado es precisamente poderse liberar del yo, de mi yo, que en algunas ocasiones habíamos comentado como el primer obstáculo que tengo para adquirir, recibir, abrazar la vida del Espíritu. En el yo es donde se consiente, donde se justifica, el yo es el que no quiere perdonar, el yo es el que vive con rencor, el yo es el que no justifica a otros, el yo es el que no acepta, todo ese es el yo. Cuando aprendo a pensar más en un tú, entonces las cosas cambian, pero cuando pienso en mí, pues entonces resulta que la problemática y el dolor es exponencial. Estoy pensando en mí, a mí me dolió mucho, yo sufrí muchísimo, tararara, ¿sí? Pero cuando aprendo a pensar un poco más en la otra persona, pues entonces las cosas cambian, tienen un tono distinto. Y es que miren, vivimos una relación muy curiosa, una relación en torno a yo hice la maldad, porque pensando como en algo en lo que nos equivocamos, y quiero que me justifiquen. Porque me equivoqué, pues porque no lo hice sin querer queriendo, diría el Chavo del 8, ¿no? En fin, porque no quise, porque no me quedó de otra, y quiero que me justifiquen. Pero cuando las demás personas se portan mal, pues les cae toda la sentencia, ¿no? Yo quiero que me justifiquen, pero no busco justificar a los demás. Ese es el yo, ese es el juego del yo. El yo se alimenta de su tristeza, de su dolor, de su pena, de su ego. Ese es el yo. Este no es el sencillo, este no es el abandonado, este no es el humilde, ¿sí? El concepto bíblico lo engloba prácticamente los tres, que para hoy en día son muy diferentes. Ahorita voy a dar una distinción muy clara, ¿sí? Pero entonces, sobre todo el humilde y el pobre van de la mano, muy de la mano.
vuelvo a esta idea. Entonces, para poderse abandonar, hay que desplegar el yo de mis emociones. Hay que sacarlo un poco, ¿sí? El yo también es autosuficiente. El yo dice, es que así pienso, es que así siento, es que así hago las cosas, ¿no? Es que cuando las aplicas en tu vida ordinaria, cuando dices, cuando guardas rencor contra alguien, te parece que es la mejor fórmula o la mejor manera de relacionarte. Y ese es tu yo, ¿sí? Y dices, esa es la mejor manera. Pero delante de esta postura, hay una postura que se llama, que es la de Jesús. Y entonces la de Jesús dice, pues, una lógica muy distinta, ¿no? A la lógica personal o social, comunitaria en la que nos hemos manifestado, desarrollado. Dice, la lógica de Jesús nos dice, pues perdona, sé fraterno, da todo por nada, ¿no? Por ejemplo, aquel capítulo 15 de San Lucas, 3 parábolas muy interesantes sobre la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo, nos hablan sobre la capacidad que tiene Dios, capítulo 15 de San Lucas, acuérdense, nos habla de la capacidad que tiene Dios en su misericordia para dar todo y siempre ser fiel, a pesar de que Él no recibe lo que espera. Por ejemplo, frases como de este tipo, pues es que yo ya me cansé de dar y no recibo nada. La pregunta es, ¿quién da todo por nada? ¿Sí? Sí, es así como que muy bonito de repente decir Dios, no, pero es una parábola. La pregunta es, ¿tú eres capaz de dar todo por nada? Es que ya perdoné, pero no me funciona, ¿no? Me siguen sin hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién da todo por nada? Es que, les decía este ejemplo de la gratuidad, ¿no? Es que siempre doy, siempre estoy pensando en el otro, siempre estoy en toda ocasión, en todo momento y recibo desprecio. ¿Quién da todo por nada? La lógica social nuestra tiene mucho de retribución y además de rivalidad, dos conceptos que son muy presentes en el yo. Retribución, porque cada vez que te doy espero recibir algo, incluso espero recibir más de lo que te estoy dando. Es una lógica como muy natural y que además la creemos pues como de buena costumbre, ¿no? Dar, recibir. No estoy hablando de buena educación, ¿no? Porque a veces no es que te doy un pastelito y yo recibo algo de ti. No, a veces hablamos en términos más bien personales. Puedo darte gratuidad, puedo darte fidelidad, puedo darte comprensión. Y bueno, también esperamos lo mismo. Y sin embargo, en esos temas, pues no siempre lo esperamos ni lo recibimos. No siempre lo recibimos, creo que sí lo esperamos, pero más bien no lo recibimos siempre. Entonces es como, ¿quién da todo por nada? ¿Quién siempre es fiel? ¿Quién siempre se entrega? ¿Quién está pensando en la otra persona? Esto nos parece un poco hasta con términos de soncera. Es que sonsueres, pues ya, ¿no? O como de tontos, o sea, o como de débiles, de debilidad, ¿no? A veces, oye, pues ya déjalo, ¿no? Sin embargo, por eso es importante pensar sobre qué tipo de principios nos estamos moviendo, en qué tipo de principios estamos caminando. Si le preguntamos a Jesús, nos va a decir, tú no te canses de perdonar siempre, que esto es lo más liberador para ti. Es lo más liberador para ti. No te canses de dar, porque eso es lo más liberador para ti. No te canses de ser fiel y de ser comprensivo con los demás, porque eso es lo más liberador para ti. Pero en una lógica social, quizás como la nuestra,
pues no son igual. Por eso el término de pobre y de humilde es aquel que dice, está bien, mis principios y mi manera de amar, mi manera de sentir, pues no funcionan porque a veces me llevan a reclamar, me llevan a exigir, me llevan a perturbar a la otra persona. Entonces, además porque me desenvuelven en una actitud egoísta y de retribución. Cuando no espero, pues ya me puse triste, ya no me supe querido, querida, ¿no? En fin. Entonces, la actitud del abandono. Señor, ¿cómo quieres que hagamos las cosas? Así, pues me abandono. Y entonces, bienaventurados los que por el Espíritu de Dios, por la manera de pensar de Dios, la manera de sentir de Dios, se abandonan. Porque de ellos es el reino. ¿Sí hicieron el clic? ¿Sí hacen el clic con todo esto? Entonces, el pobre y el humilde, pues es un término muy semejante, bíblicamente hablando. El primero que lo cambia de ser una actitud pensando en economía, lo convierte en una actitud moral, pues es el profeta Sofonía, por ahí del capítulo 2, verso no sé, como del 3, 4, 5, por ahí. Actualmente, hoy en día, solo de manera rápida, sencillez y humildad, porque quienes a veces decimos, mira, es que es muy sencillito, o sea, que es pobre, ¿verdad? Ah, es que es pobre, es que es humilde, es sencillo, es pobre, como que tenemos estos tres conceptos ahí como hechos bolas un poco, ¿o no? ¿Alguien los tiene muy claros? Sencillo, sencillez, habla sobre todo de la referencia que tengo conmigo mismo. Soy transparente, soy sincero, puedo establecerme desde la verdad, ¿sí? Habla de una relación que tengo conmigo y con los demás, soy sencillo. No se refiere precisamente a la manera de vestir, sencillo, ¿no? Aunque podría definirla a veces, pero sobre todo se trata de una actitud, no es una manera, no es la manera de hacer las cosas, pero es una manera de ser. Sí es una manera de ser, transparente, sencillo, sin doble intención, siempre hablando como lo mismo, el mismo concepto, es como la misma verdad, ¿no? Ese es el mundo de la sinceridad y de mis relaciones. La sinceridad define la relación que tengo con los demás. No manipulo, no tengo dobles intenciones, ¿sí? Busco siempre el mismo fin. Ese es el mundo de la sinceridad. Y el mundo de la humildad, pues ya se los definí con todo el concepto anterior. Humildad es lo que define la relación que tenemos con Dios. Me abandono, puedo dejar de lado mi mentalidad, mis lógicas personales, para adherirme a la lógica de Dios. Asumir la mentalidad de Dios. Esto es demasiado fuerte, pero entendemos que es a cachitos, ¿no? Cuando Dios dice perdona, pues asumo entonces el principio del perdón. Cuando hay que ser misericordiosos, pues asumo el principio de la misericordia y procuro vivirlo en la vida. Sencillez, relación de mi persona hacia los demás. Define la relación que tengo con los demás. Humildad define la relación que tengo con Dios. Humildad como dependencia a Dios. Sencillez como transparencia, ¿sí? Y claridad en la manera en la que me relaciono con todos. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces ya definimos también esos. ¿Y el pobre? ¿Mande? ¿Y el pobre? Bueno, hoy el pobre, bíblicamente hablando, el pobre es como el humilde. Pero hoy el pobre, pues también es el pobre económicamente hablando. También en la Biblia aparece así. El pobre es el que no tiene, es el que depende, ¿no? Nada más que hay muchos tipos de pobres, por lo menos como 4 o 5. Hay un pobre que es el miserable, que ese es el que necesita
necesita ayuda para vivir todos los días porque no tiene lo que le alcanza. Hay otro pobre que vive día a día, ¿no? Con lo poco, pero vive día a día. O sea, eso quiere decir que el día de mañana no tiene con qué vivir. Pero hay otro tipo de pobres que son los pobres que son marginados. Entonces, a veces en la Biblia habla de este tipo de pobres. Pobres, los pequeños, los huérfanos, las viudas, no es precisamente un sector económicamente hablando pobre. Puede haber sido una viuda que tenga muchos bienes, pero su pobreza está en su falta de representación social. Como no tiene el marido, y el marido lo es todo, ¿verdad? Sí, pues de eso va. Eso. Entonces, ya encontramos eco. Ya nos hacía falta eso. Entonces, la falta de la representación social implicaba ese tipo de pobreza marginación. El leproso no quiere decir que hubiera sido pobre, bueno, es que por consecuencia, pues era leproso, era marginado, era sacado de su casa y mandado por allá a unas grutas, todo lo perdía todo, pero bueno, sí, el concepto de marginación y de marginación como exclusión pues ya implica más cosas, ¿no? Padre, también, o sea, una pobreza carece de salud, o sea, de salud física, porque ante los demás, los enfermos estaban marginados, ¿verdad? Es una carencia. La pobreza siempre es una carencia, ¿ves? Sí, la pobreza está definiendo la necesidad de algo. Ok, ¿qué tiene que ver entonces esto con lo que estamos viendo? ¿Mande? Los sencillos son los que comprenden los designios de Dios. En este término, los sencillos entonces está en relación a aquellos que desean abandonarse en Dios, lo comprenden y lo ponen en práctica. Una persona que se cree autosuficiente no es sencilla, ¿sí? No es humilde, más bien, que no es humilde, que se cree autosuficiente, pues entonces esto de Dios no le va a sonar. Porque va a pensar que su manera de pensar y que su manera de sentir es la correcta. No, si es necesario odiar o guardar rencor para que se den cuenta del dolor que te han provocado. Puede que estés muy seguro de ese principio, o puedes asimilarte al principio de Dios. Hombre, perdónale, pues, total. ¿No? Sé libre. Porque esto tiene entonces de fondo, no estés condicionado al amor de los demás, ni a la reacción de los demás. Que nada te condicione. El amor de Dios, aquello que llamamos el ágape, que ustedes en catecismo tienen mucho, porque hay varias maneras de amor. ¿Ya se saben esas distinciones del amor? Un amor que se define como filiación, un amor filial, ¿sí? Un amor, ese es el amor filial, ¿sí? Entre padres e hijos, diríamos así. Un amor que se define como caridad. Bueno, las tres definiciones de concepto es el eros, el caritas y el ágape. Aquello amor, bueno, es que este concepto no está bien parado entre nosotros. El amor erótico, ¿no? El del eros. El del eros en realidad es que está pensando que yo necesito un complemento para ser feliz. Y entonces lo que hace es ir hacia el objeto o hacia el bien deseado para encontrarse bien. ¿Se entiende? Sí. Este es el concepto griego del eros. Es decir, es el amor erótico, es el que me lleva hacia otro, no siempre es hacia otra persona, sino hacia otra cosa o a un bien para yo encontrarme tranquilo. Entonces tenemos también muchos amores eróticos al teléfono, a la computadora, al carro, a la casa, ¿se dan cuenta? Eso, yo necesito tender hacia alguien, hacia algo para que me planifiquen. ¿Sí? El de la caridad es
el amor que se realiza en el servicio, que creemos que es como el más pleno. Pero el amor más pleno es el ágape. El ágape es un amor con gratuidad y sin condicionamientos. Te amo porque me da la gana hacerlo, no porque a ti te parezca bien o porque te guste o porque me digas que te gusta. Yo lo hago porque a mí me da la gana hacerlo y ya. Te perdono aunque no me perdones. Sigo siendo gratuito aunque tú ni siquiera me des las gracias. ¿Se dan cuenta? Gratuidad pura, sin condicionamientos. Eso es libertad. Yo lo hago porque no estoy esperando nada, lo hago porque lo necesito hacer así. ¿Te gustó, no te gustó, te enojaste, no te gustó? Yo lo hago porque así lo necesito. Ese es el ágape. Es el compartir sin condicionamientos. ¿Mande? Sí, no tiene límites más que tus propias fuerzas. Es el total darse, exactamente. Condicionamientos. Bueno, ya ven, aunque uno no quiera, termina dando uno conceptos y definiciones. Bueno, todo esto para definir solo el sencillo. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Todos somos sencillitos. Sí, humildes. Por eso es que ahora se entiende cuando dice, Padre, pues, es que esto se lo ha revelado a la gente sencilla. Es que la gente sencilla, ¿sí? Vamos a decir, la gente humilde, es la que tiene la disposición de abrazar la vida de Dios. El que no lo es porque se basta a sí mismo. Está tan lleno de sí mismo, pues que no piensa en Dios. Por eso la gente sencilla es la que está abierta a aceptar la manera de pensar y de sentir de parte de Dios. Ahora, es cierto que no podríamos negar que seguro a esta gente sencilla de la que habla el texto se refiere también a aquellos que son pobres de manera económicamente hablando, porque de algún modo esto es una experiencia en la que nos podemos percibir también. Una persona que vive con un estilo de vida autosuficiente tiene una actitud autosuficiente también. No digo que esté mal, no es que esté mal. Esto está en relación a aceptar la vida o el espíritu de parte de Dios. Pero una persona que tiene todo regularmente, algunos tienen una mentalidad así, voy a decir. Entonces, ¿por qué? Pues si te hace falta algo, pues ten, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues aquí. Es que tal cosa, pues ahí está. Sin embargo, el pobre, económicamente hablando, sí vive una dependencia real de decir, y ahora pues quién sabe. Frases que escuchamos muy a menudo, ¿no? Pues frases que tenemos nosotros, incluso pues con el favor de Dios, o gracias a Dios, salud. O una actitud del pobre, por ejemplo, que está en el campo cuando llueve, imagínense ustedes. Pues él no podría hacer nada para que lloviera, de repente llueve, oye, Señor, ¿no? Fantástico. Esta actitud nos coloca en otro lado. Siempre estar abiertos a la expectativa, a la dependencia. Esto habla de una actitud. Entonces, sí, el texto puede ser que también esté hablando de estas personas que tienen la capacidad, porque así han vivido regularmente, ¿sí?, en una capacidad de disposición para esperar de Dios lo que se necesita. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, tendríamos que tener esta disposición y esta apertura, no para imponer lo que nosotros creemos que dice la palabra, sino para recibir la palabra, lo que nos diga la palabra. O sea, la lees y dices, ay caray, ¿y esto qué significa? Y la actitud orante, dispuesta es
movida por el Espíritu, decir, Señor, está bien, lo voy a tratar de hacer. Pero más de las veces decimos, no, pues eso está muy difícil, no, pero esto es demasiado, no, el Señor, quién sabe qué estaba pensando, pues eso de 70 veces 7, pues está muy canijo, ¿no? Luego he escuchado frases, no, pues el Señor y yo ya hicimos un pacto, Él ya sabe que yo no puedo cumplir eso, fíjense. Pero pues yo le dije que podía hacer esto otro, ¿no? Ah, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero vean cómo de repente como que... Conveniencia, ¿verdad? No checa, no checa. Ok. Estos detalles de la oración, el conocimiento de Dios es gratuito más que por esfuerzo humano. La preferencia del Padre por la gente sencilla. Ahora quizás podemos entender la referencia por qué a la gente sencilla en el Evangelio. ¿Por qué diríamos entonces? Porque está abierta al Espíritu. Porque los demás se cerraron. Lo necesitan, pero se cerraron. Ellos dijeron que no lo necesitaban. Exacto. Se cerraron. Ahora, un paso más. Eso es cierto, pero también es cierto que en el Evangelio de San Lucas, el hecho, y eso es algo muy importante, el hecho de ser pobre, y no estoy hablando pobre en el sentido del humilde, o sea, en el sentido de quien se abandona, sino pobre, en todo su concepto, en toda su realidad moral y económica, social, pobre ya es el heredero del reino. Hoy sufres mucho, y esa es la parábola de Lázaro y el rico, capítulo 16 de San Lucas. Este es el pobre, y por ser el pobre, ya es merecedor de la vida eterna. A nosotros nos parece muy bonito, ¿verdad? Pero a ver, díganselo a alguien que está sufriendo la pobreza hoy en día. Hasta para dar esa buena noticia nos parece complicado. Oye, van a decir, oye, no la friegues. O sea, me estás proponiendo vida eterna. Eso es cierto, ¿no? Pero mira cómo estoy ahora. Bueno, pero son procesos de concientización, procesos de asimilación y de entrega también, de caridad. Oh, cielos. Jesús es aquí modelo de oración desde lo cotidiano. Dedicó momentos y lugares para hablar con el Padre, pero también hizo de toda su vida una continua oración. Una continua oración. Su vida es una referencia continua a Dios. Sus actitudes. No solo porque estuviera en oración. Sí, el Evangelio nos dice que tuvo momentos de estar a solas orando. No, sino porque su disposición personal era completa, siempre, de apertura. ¿Se nota la diferencia? Sí. Una cosa son los momentos de oración, como disponerse, y otra es decir que Jesús siempre estaba en la disposición de poner en práctica lo que su Padre le enseñaba, ¿no? O quería que él cumpliera. Y en el orden del querer, ¿no? Dios quiere también que todos nosotros, sí, ese es como un momento así de espacio, ¿no? Se alejaba para orar, pero digamos que toda su vida era una referencia a Dios. Son dos momentos distintos, ¿no? Una de actitud y otra como de apartarse, un momento explícito. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Jesús nos ha hecho partícipes de una conversación con su Padre del cielo y nos invita a revisar en profundidad nuestra vida en oración. Porque sin oración no es posible el discipulado. ¿Por qué no es posible el discipulado sin oración? La oración es sinónimo también de entrega. En esta actitud de Jesús, una disposición orante, una apertura, ¿sí? Entonces nos cambia el concepto, vean, por eso les decía, son dos momentos distintos. Un momento de orar, como de ir a misa, como rezar el rosario y demás, y otra es decir, bueno, mi vida está en una continua oración, porque está en una continua relación, dependencia con Dios.
de manera que te lleva a pensarte en cada momento, en cada circunstancia, pues qué es lo que haría Jesucristo en mi lugar. Aunque es una pregunta que San Vicente se la formula, pues es una pregunta que San Pablo se planteó, ¿no? ¿Qué es lo que haría Jesucristo en mi lugar? Eso implica una disposición orante. No es precisamente un momento de oración o de rezo, sino es una disposición orante. Claro, porque la oración es disponibilidad, la oración es escucha, y no solo escucha, y vean, regularmente en nuestros momentos de oración, rezo, es que hay que ir cambiando muchos conceptos. Nuestros momentos de oración, rezo, lo menos que hacemos es escuchar. Lo que más hacemos es aquí, allá, arriba, allá abajo, y rézale, y el otro, y el siguiente, y 50, y 100, y mientras más mejor, pero nunca escuchaste. Entonces, los rezos es exactamente esta actividad como relajante. Yo no sé si es tan relajante aventarse 50 Aves Marías así. A mí me estresa mucho. Entonces, bueno, no le hagan caso a eso, es nada más ¿mande? Sí, entonces, pero lo cierto es esto. El rezo implica pues una repetición que te puede tranquilizar, te puede ayudar, según cada persona. Pero el momento de la oración dice escucha y disposición. Entonces es muy distinto. Orar, ¿no?, implica este movimiento. Escuchar, comprometerse. Lo que hace Jesús en la oración es tener una relación que dice cumplir la voluntad de mi Padre. Vean, esto es muy importante, esto es nuclear para la vida cristiana. Esto es así como el ABC del catecismo, ¿no? O sea, la oración dice escucha de la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Cumplir con la voluntad de Dios. Amor y reverencia a Dios, decía San Vicente de Paúl. Amor y reverencia al Padre. La oración es precisamente esta disposición. Por eso se dice del pobre o del humilde que está dispuesto a cumplir con la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere Que todos los hombres sean santos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso no sé cuál, ¿no? Dios quiere que todos los hombres y lleguen al conocimiento. Eso lo va a decir en otro texto, ¿sí? Es como cuando el Padre Nuestro lo rezamos. Sí. Sí. No hacemos lo que dice el Padre Nuestro, no estamos haciendo la voluntad. Claro, la disposición, la oración del Padre Nuestro, más que una petición, es una disposición para, Señor, pues que se haga tu voluntad. Lo que pedimos es la capacidad de vivir en la libertad, haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Se oyó muy difícil eso, ¿verdad? Pero muy liberador también. So, utilizamos el Padre Nuestro como para un sinfín de circunstancias, porque así nos han educado hasta el día de hoy, ¿no? Algunos, los padres vicentinos no educamos así. Bueno, algunos sí. Entonces, sin embargo, la actitud del Padre Nuestro es más bien, pues Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. O sea, lo que estamos pidiendo es la capacidad, no para cumplir nuestros propios proyectos, sino que nuestro proyecto sea cumplir con la voluntad del Padre. Mire, si estuvimos hablando de esta relación trinitaria es precisamente porque en ella existe una relación de gratuidad profunda. ¿Se acuerdan ustedes? Ese fue el tema de las charlas de hace medio año. Y la Trinidad, que consiste en una perfecta integración, es porque no se buscan a sí mismo, sino que se busca en el otro. El Padre es gracias al Padre porque tiene un Hijo, el Hijo es
Es hijo porque tiene un padre y se debe la vida mutua. Hasta regularmente cuando explico esto, también lo explico siempre con un ejemplo de Mafalda. Sí. Ya también se los comenté, ¿no? Pues está la mamá regañando a Mafalda, ¿no? Y acuérdate de que soy tu madre. Sí. Y entonces, y le dice a Mafalda, y yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Entonces, Tú como madre y yo como hijo. entonces bueno, ¿qué significa esto? En este hecho de la voluntad del Padre, de lo sencillo, de lo pobre, que es buscar la voluntad del Padre. Entonces, el momento de oración dice fundamentalmente escucha. Voy a escuchar lo que el Señor me quiere decir. No momento de oración es ponerle, además, aquí habría que recordar lo que dice Mateo, ¿no? Por ahí del capítulo 6 me parece, como aquellos que tanto hablan pensando que Dios no conoce sus razones, ¿no? Pensando que después de tanto hablar, ¿qué? Dios les va a hacer caso, los va a escuchar. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Orar, hay quien de repente piensa que implica ponerle toda la queja, toda la problemática, todas las desesperanzas. No, orar es, Señor, aquí está todo. Y ya, no hace falta que le digas nada, aquí está todo. ¿No? Aquí estoy. Pero fíjense, la disposición es muy diferente. Regularmente, Señor, aquí estoy. Y fulanito, y aquí me hizo acá, y yo, ay, pobre de mí, y esto. No, hombre, eso, no. Nada que ver. Aquí estoy, Señor, me siento mal. Y ahora, escuchar. Disponerse para vivir en el Espíritu. Pero ya ven, lo primero que hace el yo es, incluso en relación a Dios, va para Dios y ponerse uno mismo. Y es que, Señor, mira aquí y acá, pero yo aquí y acá, y después de tantos años así y asado, y no he podido, y esto y el otro, y es que no, y es que la otra persona es así, y así, y así, pero ¿qué le va a hacer uno? Y todavía uno se pone de mártir, y todavía termina uno poniéndose de mártir, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Pues no funciona porque nada más estás hablando tú. Por eso la actitud fundamental es, Señor, sí, aquí estoy. Y cuando dices aquí estoy, me siento mal, estoy triste, no he podido esto, no he podido lo otro, y ya. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Y entonces dejas un poco que te llene, que te caiga la palabra. Y lo mejor de todo es la resolución práctica, porque lo que nos va a liberar es la resolución práctica. Por eso el compromiso siempre es muy importante. Cuando puedes hacer aquel compromiso que surge de la palabra, pues puedo asegurarte que está en clave de liberación, de gozo, de tranquilidad, aunque sea un mérito, un logro muy pequeño. Oiga, Padre, y cuando hace una oración de petición por los demás, todas estas cosas, porque yo se acostumbro pedir por toda mi familia, mis familiares, todos los días. ¿Está bien? No dice nada, pero Bueno, todos los demás que dije, sí. Ok, ¿por qué? Porque, a ver, vamos a dar otro paso entonces, más abajo. ¿Qué es lo que necesitamos de parte de Dios? ¿Todo? Ok. ¿Y acaso Dios no lo ha dado todo? sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El Evangelio nos dice que tenemos que aprender a ser como pobres, bienaventurados los pobres. Entonces, todo necesitamos de parte de Dios. Pero Dios siempre se da todo. Dios quiere nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra alegría, nuestra plenitud y nuestro gozo. Nos dice para qué y nos dice cómo hay que hacer las cosas. ¿Sí? Sí. Pero nosotros no estamos dispuestos para vivirlo. Padre, pero si nosotros primero hacemos unas lecturas, ya terminamos y luego hacemos esto, sin tener la necesidad, como dice mi compañera, si yo No, vamos, sí. de suplicar por todas las necesidades. Entonces ya yo hago eso, hago mis lecturas y
guardo silencio. No, primero que quede claro esta primera parte. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esta primera parte? Sí. Necesitamos todo y Dios nos da todo. Y Dios quiere, pero además nos dice cómo. O sea, es que ahí está. Dios nos dice cómo. Dios se muestra como aquel que es poderoso en cualquier circunstancia. El problema es que queremos manipular a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, y cuando queremos, ese es el yo, se vuelve a imponer el yo. Señor, sáname, Señor, quítame, Señor, ponme, Señor, dame, Señor. Pues no, ese es el yo. La vida tiene sus propios afanes, sus propios problemas, sus propias circunstancias, creadas por ti o no creadas por ti. Algo depende de ti o no depende de ti, pero es la vida a secas. Esto no es porque Dios te esté castigando, ni porque Dios lo quiera así, sino porque es el ritmo natural de la vida. A veces tú lo creas, a veces no lo creas, a veces eres responsable, a veces no eres responsable de aquello que sucede. ¿Y qué nos queda delante de la vida? Pues vivirlo todo como personas de fe, con esperanza, de que al final, y esta es una verdad, de que al final lo último que nos queda siempre es, Esperanza. sí, pero siempre es, lo último que te queda siempre es, lo último que vamos a tener siempre es Dios. O sea, no hay otra finalidad en relación a eso. Por eso el motivo de la esperanza, esperar en Dios, espero en Dios, espero recibir de Dios. ¿Y qué es lo que vas a recibir al final? Lo que sea, es una experiencia desde Dios. ¿Sí me explico? Sí. Una experiencia que se puede vivir bien desde Dios. ¿Ok? Entonces, como una resolución práctica, pues, se los voy a decir así, pero entiéndase bien en el contexto. O sea, cuando nosotros también pedimos, pues volvemos a decir, Señor, pues haz, Señor, quita, pon, Señor, hace. Sí, te pido por mi familia, sí. ¿Y qué va a hacer Dios por tu familia? Hazlo tú. Ay, Señor, pues por tantas personas que son pobrecitas, ¿qué esperas que Dios haga por ellas? Hazlo tú. O sea, Dios nos dice cómo, y nos está diciendo que hay que formar comunidad, aprender a mirarnos como hermanos, cumplir con su voluntad, que esto de la riqueza y de la pobreza es por nuestras desigualdades. Señor, haz algo tú. Tú lo vas a hacer porque estás motivado en Dios. Pero entonces esto de las peticiones es muy curioso, porque así como que yo me desafano, Señor, haz algo en la vida, por favor. ¿Qué pasó? Te estás viendo muy lento. ¿Se dan cuenta? Señor, ¿qué pasó? Oye, Señor, y te pido por aquí, te pido por allá, esto y el otro. Ok, está bien. Miren, dos cosas, está bien. En la medida en que lo decimos, puede ser que los demás nos demos cuenta de la necesidad. ¿Sí? Pero regularmente no caemos en la cuenta. No. Señor, pues por tantos niños que están así, así y así, y tú dices, ay caray, en una disposición orante de escucha dices, ¿dónde están esos niños? Yo tengo que hacer algo por ellos. Pero no, te vas muy tranquila porque ya se pidió en misa por ellos, ¿no? Que ya le pedí a Dios por él. Porque ya le pediste a Dios por él y ya te fuiste muy tranquila, ¿no? Claro. Entonces, dos cosas. Las dos cosas son, pues que no atamos cabos. Si es, pues entiendas en este contexto. Ya sabemos. Que no sabe lo que dice. O sea, la oración puede convertirse, si podemos liberarnos de la comodidad, ¿no? La oración puede convertirse en un vehículo de conciencia social delante de las necesidades de todos, ¿no? Te pido por mi familia. Alguien llega preguntando, ¿y qué le pasó a tu familia? ¿Qué puedo hacer por tu familia? A veces ni la ven. O sea, por ejemplo, sí, empezando por uno. No. Entonces, cuando se hace pública nuestras celebraciones, la respuesta sería, oyes, ¿y qué vamos a hacer delante de esta necesidad?
pero regularmente no. O sea, pedimos para recibir, pero si ya recibimos todo, la cuestión otra vez, el tema es sobre la disposición. ¿Quieres vivir con gozo tú? ¿Quieres vivir con libertad tú? ¿Quieres sentirte pleno, plena tú? Pues haz lo que el Espíritu nos invita a vivir. Actúa. Ponte en camino es la palabra. La disposición orante es ponerse en camino. Es escucha. Entonces, tenemos una parte de la oración que está así como muy viciada, con mucho entorno de nada más me presento yo en mi necesidad, sin atar cabos con el compromiso. Y se acabó. Y la otra parte de la oración, que es poner en común para ver qué es lo que vamos a hacer juntos. Entonces la pregunta no es si se tiene que hacer o no, sino cómo se hace o para qué se hace. Que eso era en un principio, ¿no? Poner en común las necesidades delante de Dios, pues también en una actitud de decir, Señor, pues aquí está, ¿qué vamos a hacer? Pero el problema es que se ha entendido así. Bueno, el Señor ya emerge, ya ejerce su labor entre nosotros. Miren, y esto les decía yo en alguna ocasión, no atendemos al misterio de la encarnación. Jesucristo, queríamos ser salvados, Jesucristo envió a su Hijo para redimirnos a todos. Ya se encarnó, ya creció, murió y resucitó, y nosotros seguimos esperando algo. Cuando lo que se nos dio, ya se nos dio. Y se dio todo, pero no le hacemos caso. El mismo texto de repente termina diciendo, hey, ustedes, ¿qué están mirando al cielo? Pues no mires al cielo, sino ponte en práctica en esto del seguimiento de Jesús. Claro que la disposición es, Señor, ¿no? Nos encomendamos a ti, pero en esa actitud no es, a ver, que nos caiga del cielo, no. ¿Qué vamos a hacer? Motivados por tu Espíritu, y bienaventurados los pobres por el Espíritu. La cuestión de a veces de la oración es que pensamos que Dios tiene tareas o encomiendas que hacer y que son suyas cuando son nuestras. Sí, algunas sí. No todas. Sí, cuando le preguntamos por qué hay tantos pobres, o sea, por qué hay tantos pobres, no, naturales. ¿Sí? Y otras, por ejemplo, en cuestiones algo muy natural como... En cuestión de cuidado, de protección, de, no sé, padre, de un tipo de cosas que están más allá de nosotros. Pues es que el Señor quiere salvarnos y quiere liberarnos. No puede haber otro bien más supremo. No hay otro bien más supremo que Dios. Si tú estás confiada en eso, dices, bueno, a donde vaya, lo que me pase, lo último que voy a tener es... Adiós. Dios es siempre fiel. Es que no atiende uno a una de las características por las cuales se le conoció a Dios, ¿no? Dios es fidelidad, es permanencia, es veracidad. Están. Entonces, lo que me pase. Pero como uno está de repente así, humanamente, ¿no? Atado a muchas cosas, no, Señor, quítame, ponme, acomódame, y el otro, y aquí, y allá. Pues lo que pase va a pasar. Por ejemplo, padre, como decía Tere, nosotros como mamás estamos, Señor, cuídate de mis hijos. O sea, ese tipo de oraciones. Bueno, si tuviéramos, digamos, eso está bien, yo creo que es una necesidad personal, pero si estamos más confiadas en Dios, pues Señor, son tus hijos. Señor, ahí están tus hijos, sí, ahí están mis hijos. Sí, ¿qué pasó? Perdón. Porque lo que estamos trabajando, o sea, la mayoría de nosotros fuimos mamás de niños chiquitos, unas trabajamos con niños chiquitos, o somos abuelas en mi caso. Entonces, bueno, estamos haciendo la cosa mal desde el principio. Con los hijos que les decimos, bueno, hay que pedirle a Dios que cuide a tu papá, que cuide a tu mamá, que cuide, por ejemplo, mi hija que a su hijo le dice, bueno, pide por tu abuelo, por tu abuela, por tu papá, por tu mamá, por tus primos, en fin. Eso sí está bien o no es correcto, o a lo mejor nada más es decirle al niño, vamos a agradecerle por el día de hoy a papá Dios,
¿qué hiciste hoy? Bueno, pues hoy desayunaste bien rico, fuiste a la escuela, jugaste pelota, o sea, agradecerle por las acciones que tuvimos durante el día para que el niño entienda que Dios nos acompaña todo el día. Es mejor de esa manera orar, o aún con los hijos, ¿verdad? Decirle, bueno, gracias a Dios, porque bueno, siempre van a faltar cosas, pero siempre vamos a tener muchas cosas que Dios nos da cotidianamente a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, decir, agradecer por el día de hoy, porque mi hijo, bueno, por ejemplo, mi nieta ya se alivió, porque mi hijo tuvo trabajo, o sea, cómo debemos de encaminar esa enseñanza de oración que nosotros creo que tenemos bien arraigada, pues, o sea, arraigada de una manera que herencia, claro, para eso Como yo que tengo mi hermana enferma, Juárez, entonces yo pido todos los días por él, que esté bien, que Dios le dé salud, todo. ¿Qué puedo hacer más por él? Más que la oración, así me entiendo. Ok. ¿Mande? Estamos poniendo el ideal de la actitud orante, el ideal, ¿no? ¿No se nos olvida eso? El ideal. Y usted en ningún momento ha dicho que está bueno ni que está malo, simplemente la disposición que tenemos para orar. Este es el ideal de una actitud orante. Todo esto pues no está mal, eso es una relación con Dios, de dependencia a Dios. Pero a veces, vean, pareciera como si estuviéramos educando de manera conductista, incluso hasta en la fe, para que le vaya muy bien, y el niño entiende que cuando le va muy mal, pues Dios no estuvo ahí. Pues yo no sé, entonces. No, o sea, ahora si quieres, me pegaste hoy, pero te consolamos, si bien padre, ¿verdad? Bueno, no. Mamá, o sea, Bueno, no lo sé, qué tantas repercusiones tengamos con decir, pues es que para que le vaya muy bien y Dios, y entonces el niño dice, ah, claro, pedimos a Dios y le fue muy bien y Dios estuvo ahí, pero pedimos y resulta que no le fue bien, entonces, ¿y qué pasó ahí? No tuvo Dios. Oigan, pero además así pensamos, a ver, así pensamos regularmente, mucha gente piensa así, le va bien, Dios está con ella, le va mal, Dios la está castigando. Bueno, no ustedes, acuérdense, yo no las estoy definiendo a ustedes, ni a ustedes, claro. No les estoy definiendo, estoy expresando pues cómo nos desenvolvemos a nivel general, ¿sí? Entonces, es muy complicado porque cada quien sabe qué tipo de relación tiene y con su capacidad de abandono. Entonces, a mí me parece que la actitud de agradecimiento pues es la más libre. Gracias, Señor. Y es la más confiada, porque Dios siempre protege, Dios siempre ayuda, siempre está presente. Entonces, si te ayuda el tener lo que decir, pues dilo. Pero habrá quien esté confiado. Oh, perdón, acá primero. Yo creo que toda oración está bien, pero que lo que sí es que debemos ir más allá. O sea, no es quedarnos siempre en la misma oración como cuando aprendimos de niños, sino ir creciendo en la oración, ir aprendiendo a avanzar mejor. Y siento que tiene que ver mucho con aprender a medias la escritura, quedarnos en partes. Por ejemplo, cuando veíamos que la Virgen María le pide un milagro a Jesús en las bodas de Caná, nos encanta la cuestión del milagro, pero nos olvidamos de lo que dice María después. Claro. Dice después. Y también cuando el milagro de la multiplicación de los panes, cuando le piden que se multiplica, pero Jesús les dice, denles ustedes primero. Nuestro obispo hace poco hizo una referencia que le llamaba mucho la atención, nuestra oración más común a la hora de pedir los alimentos. Que decimos, dale de comer a los que tienen hambre, y hambre de día los que tenemos pan. Y comemos tan a gusto y tan tranquilos porque ya pedimos por los que están hambrientos. Exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces él decía, espérense, pero porque dicen a Dios que les dé, él les dijo, denles ustedes. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, la oración está bien cuando uno tiene como niveles. Sí. Uno va empezando, está bien así, empezar como niños, desde Sí. niño, Dios te lo da. Y así, pero tenemos que ir avanzando, no nos podemos quedar todo el tiempo en
Eso, este es el ideal. Ahora, fíjense ustedes en la capacidad de abandono y de confianza que tienen en Dios, ¿no? Ese es otro ética. Yo no sé, padre, creo que respondiendo un poco a la duda o esta inquietud que se tiene, pues, de esta manera de pedir intercesión por otras personas, o sea, claro que el ideal de oración es ese, una relación que yo tenga directa con Dios, profunda, en donde nada más me pongo a su disposición o a disposición, ¿no? Con gratitud. Pero también creo que en una relación fraterna, o sea, en una relación de amor, cuando tú tienes una relación de amor con los demás, con las demás personas, pides unos por otros. O sea, si sabes que el planito está muy triste, échale una llamada porque, ¿no? O a mi hija, te encargo a tu hermano porque le pasó esto, o voy por él. O sea, siempre estamos pendientes unos de otros cuando nos queremos. Yo creo que en ese mismo contexto, tú le pides a Dios por tu hermana que está lejos, que está enferma, tú no puedes ir a cuidarla, pero sí puedes pedir por ella. O enseñarles a los niños, o sea, cuando le dices al niño, pide con tu abuelita, con tu abuelita, con tu papá, de alguna manera también estás enseñando al niño a estar pendiente de sus seres queridos, a pensar en ellos, o sea, a salir de él mismo para estar al pendiente de los demás. Yo creo que ahí sí se vale enseñar o hacer esa oración como en relación a un amor fraterno que se tiene, una necesidad de ver con los demás. Sí. Y en la confianza total de que Dios ve por ti y por todos. Sí, hemos dicho que así puede ser un sentido de solidaridad con los demás, pero no pasiva. Exactamente. De caer en un activismo puro. O sea, ahí es donde también uno tiene que discernir, porque puedes caer en eso, o sea, ser espiritualidad solo activismo. No, hay que mediar, hay que llenar el espíritu para poder actuar. Padre, pienso que la señora que comentó, Sí. todas las opiniones que tenemos, siento hay algo muy importante. Pero ahora que tenemos a Dios, es postrarnos ante Él cuando su presencia está en la Eucaristía, en el Santísimo, decir, aquí estamos, Señor, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que queremos, tú sabes lo que necesita el mundo, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar al prójimo en las necesidades? Entonces ahorita, en cada quien dice, ¿verdad? Como todos nos cuidamos y voy a buscar a fulanita. La cosa es que estamos pensando como seres humanos. Realmente el abandonarnos a Dios es una cosa completamente diferente. Y ahí está su papel ahorita en hacernos ver ese abandono tan grande, porque los comentarios que han surgido no son todos comentarios en base a que somos seres humanos y pensamos como seres humanos. Pero ustedes nos va a apoyar y hacernos ver ese abandono tan grande que hay. Es simple y sencillamente decir, Señor, gracias por amanecer este día de hoy, gracias por todo lo que nos das, gracias por estar aquí enfrente, gracias por estar aquí enfrente de ustedes en estos ejercicios. Haznos saber qué es lo que podemos hacer por el prójimo para esas ayudas que necesitamos. Ya, mencionando aquello de la Eucaristía, pues lo que pasa es que antes incluso del momento de la consagración hay algo muy curioso. Dice que Jesús, dando gracias al Padre, repartió, dando gracias partió y repartió, se partió y se repartió, ¿no? Sí, Jesús dando gracias al Padre, se partió y se repartió. Y la enseñanza, digamos, lo más nuclear de la Eucaristía en una acción de gracias, Señor, gracias por mi vida, que mi vida es para todos. Y soy capaz, gracias, Señor, por mi vida que es para todos. Esto es el ideal de oración, es el ideal. Gracias, Señor, por la vida que tengo y me parto y me reparto para todos. Pero de repente ya te perdiste. ¿Quién sabe qué pasó ahí? ¿Qué? Gracias, Señor, por la vida que tengo. Me parto y me reparto para todos como tú. Hagan esto en memoria mía, hagan esto como yo. Den gracias al Padre por su vida, pártanse y repártanse para los demás. Bueno. Yo también pienso esto,
ser congruentes, y más que nada para cuando están niños, nuestros hijos que están más conocidos, porque ellos ven una cosa, nos ven orando, y todo de repente ven otra, y ahí es donde ellos, pues bueno, ¿qué onda, verdad? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que actuamos y decimos ahí en la casa, ¿verdad? Con los niños, porque ellos están captando todo. Y entonces cuando queremos que ir al cesto y ponte a rezar, va a decir, pero si mi mamá es el otro. Sí. Entonces, pues, ¿verdad? Es una parte Sí, muy poner- importante en la familia. Poner mucha atención sobre Nuestra conducta. nuestras dependencias, así como pasivas, pero nuestra actitud orante activa delante de la palabra. Ese no es un hipócrita. Sí. Porque Entonces, no se nos dice. lo demás está bien, pero todo con la finalidad. ¿Y con qué finalidad? ¿Y con qué postura? Hay que tener una actitud confiada y esperanzadora delante de Dios y de todo lo que nos pasa, ¿no? Ok. Ayudas para reflexionar. Nos conducirían al lugar donde Jesús tuvo aquel estallido de alegría por aquello que se dice de te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Cómo en pocas palabras dijo tanto de sí mismo y de la pasión que le envolvía. Nos pondrían en guardia contra el exceso de palabras que sofocan la escucha de la palabra y su fecundidad en nosotros. Hablarían de la oración de Jesús, de su permanente relación con el Abba, que significa Padre, ya saben ustedes, de cómo su testimonio les arrastró también a ellos a rezar. Nos preguntarían por nuestra vida de oración, por nuestros momentos de encuentro con Dios. Querrían saber si nuestra excusa es la falta de tiempo, y nos dirían que contar nuestros agobios a Dios es una forma de ir ordenándolos. Ahí se ve, ¿no? También claro. Los pronuncias y los ordenas. Dice, Señor, esto, y esto. Ya después que lo dijiste, vuélvetelo a repetir. ¿Y si es esto? ¿Y si es el otro? ¿Y si es acá? Pues no. Y luego te puedes quedar solamente con algo, ¿no? Cuestionaría nuestras sabidurías, esas que son capaces de llenar bibliotecas y salas de conferencias, pero que dejan vacío el corazón. En lenguaje casi paulino, relatarían la locura del mensaje que Jesús les envió a predicar y cómo lo acogieron los sencillos, encontrando un motivo de esperanza y de vida. Un motivo de esperanza y de vida. Y en esto, por ejemplo, habría que experimentar más a Dios, fíjense, no como aquel que es todopoderoso, ¿sí?, sino como aquel que es poderoso en cualquier circunstancia. No solo es un cambio de palabras o de semántica. En nuestra concepción religiosa, el Todopoderoso, pues es el autor de todo, y eso es cierto, hasta ahí vamos bien. Pero esta mentalidad de Todopoderoso quita y pone, ¿no? Señor, quita, da, ¿no? Acomódanos, dale trabajo, dale la salud, quítale esto, quítale el otro, ¿no? Es una actitud del Todopoderoso. Sin embargo, la actitud del Poderoso en cualquier circunstancia es, ok, por ejemplo, esta enfermedad o esta discapacidad, pues todavía no se le quita, no porque Dios no quiera, ese es el rollo del Todopoderoso, sino que tiene esto. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿cómo lo tengo que vivir? Pues con más esperanza. Si lo aceptas, se vuelve tu amigo. Si lo rechazas, se vuelve tu enemigo. Entonces, sí, si de repente, sí, claro, sí, es que esto es muy fuerte. Pero entonces, es poderoso en cualquier circunstancia.
En esto que es una crisis fuerte o que es una tristeza muy fuerte, ¿cómo lo vas a vivir? Bueno, lo vives con más esperanza, con mayor esperanza. Te sientes fortalecido, puedes contar de ello. Lo viviste con esperanza. Si reniegas, lo quitas y lo pones, se vuelve tu enemigo. La actitud de liberación profunda en el espíritu, entonces, viene con nuestra capacidad de aceptación de las cosas, no con el rechazo, sino en la medida en la que aprendemos a vivir la aceptación de todo aquello que nos sucede, y no pensando que se trate de un castigo de más de parte de Dios, sino algo como muy natural que acontece, y lo primero que piensas es, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y lo asumes, y lo experimentas, y lo vives con esperanza. Entonces Dios se muestra como aquel que te libera a ti en cualquier circunstancia, porque no hay nada que te pueda atar. Incluso en los momentos de mayor desesperación, como podríamos decir, la pérdida de alguien, de un ser querido o de tu propia vida. Dicen en tanatología que no hay más dolor que el que uno siente cuando uno se va a morir, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si estás perdiendo a alguien o perdiste a alguien, pues si lo vives con esperanza, con una actitud confiada, pues lo vas a vivir, aunque después de un duelo natural, doloroso, quizás muy doloroso, pero natural, al final lo vas a poder vivir con gozo, lo vas a poder expresar como una manifestación de liberación en tu vida. Pero si no lo aceptas, se va a convertir en tu siempre estará ahí para decirte que no, siempre estará ahí para hablarte del vacío, de la necesidad, porque al final, pues no te has entregado, no lo has aceptado. Entonces para ti se convierte en una realidad de liberación. Y también para la otra persona, para la que murió. ¿Por qué? Pues porque encuentra el gozo en Dios, encuentra la máxima libertad, la máxima plenitud. Entonces, hasta en circunstancias de las más dolorosas, lo último que obtenemos o que tenemos es a Dios. ¿Verdad? Padre, Sí. dicen que la puerta de la vida se llama muerte. Hay que morir. Tenemos que aceptar que si no morimos, no muere el cuerpo, no hay vida eterna. Ok. Es un proceso de morir, esto que estamos llamando como conversión. Ponerse en camino, escuchar, la disponibilidad para vivir en libertad, hay que aprender a abandonarse. La libertad, la plenitud del gozo viene junto con el abandono y la confianza en Dios. ¿Esto está claro? Sí. A partir del estallido de alegría que inundó a Jesús, quizá nos invitarían a quitar algunas espinas al Dios de los cristianos, porque después de todo es también el Dios de la risa, de la alegría, ay, de la barbacoa, ¿no? Es del vino rebosante en Caná, de la saciedad de pan para multitudes. Seguramente querrían saber si somos seguidores de un Cristo resucitado por el Padre, deseoso de derramar el Espíritu Santo para llenar a nuestro mundo de fiesta. ¿Verdad? Y así se trata, de eso se trata. Así que se puede ir cuestionando si la actitud de confianza es la actitud y la de disponibilidad es la que prepondera en sus oraciones o actitudes de oración. A veces lo que pedimos, ¿no? A veces dice es que el Señor no le ha quitado el azúcar a fulano y resulta que el Señor le mete chicharrón en arroz. Pues es que eso no es, esto que dice, esta es la imagen del Todopoderoso, se la va a quitar, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ya vamos a la mitad. Se extiende porque yo he estado dando muchas explicaciones de frases y de conceptos. ¿Sí?
Esta tercera parte pues es de todo lo que hemos estado escuchando, viene la actitud orante, ¿sí? ¿Qué nos hace decirle a Dios con respecto a esta palabra que escuchamos? Entonces aquí vamos a ir dando un poco de tiempo personal. Voy a enumerarlas todas, pero al final damos tiempo para como meditación, ¿sí? Para que ustedes puedan recapitular lo que hemos comentado, lo que yo he comentado, lo que hemos dicho juntos, y qué les suscita a ustedes decirle a Dios con respecto a esta palabra. Como Jesús, dirígete al Padre para alabarle y bendecirle por el don de la fe. Agradece que quiera hacer de ti, por medio del Espíritu Santo, alguien cada vez más parecido a su Hijo Jesucristo. Pregúntale cómo puedes dejarte alcanzar, contagiar de los valores y criterios evangélicos. Reconoce que en ocasiones sigues valorando y midiendo todo con criterios de poder efímero, de apariencias espectaculares y de sabiduría humana. Presenta al Señor tu corazón y suplica que te contagie su predilección por lo pequeño, por lo aparentemente inútil y por lo perdido. Vicente de Paúl tenía una frase con respecto al servicio a los pobres. Decía pues que habría que cambiar, habría que darle vuelta a la medalla. No se refería a la medalla milagrosa, porque pues todavía no había medalla milagrosa. Hubo medalla milagrosa hasta el año de 1830. Vicente de Paúl es de 1600. Bueno, no, murió en 1600, es de 1580 y murió en el 1081 y murió en 1660. ¿Sí? Entonces, se refería pues a una moneda, hay que darle la vuelta. De un lado lo que tú estás viendo tiene una apariencia, ¿verdad? Una apariencia fea, desagradable, una persona de mal olor, mugrosa quizás, de mal aspecto, pero darle la vuelta. Es alguien que necesita del servicio, de la ayuda, de la caridad, de la atención. Así pasan todas las realidades, ¿no? Una persona que por aquello de los criterios aparentes, aquellos criterios de los que nos desenvolvemos, ¿no? Este asunto de la encarnación también tiene mucho de esta idea. Estamos acostumbrados a mirar lo que brilla, lo bonito, ¿no? Las apariencias así agradables a la vista. Sin embargo, pues aquello que es sencillo, hasta austero, como que pasa uno de largo. Ahora la idea es de repente detenerse en eso. Apariencias sencillas, austeras, desagradables. Rompe con el esquema, ¿no? Escucha al Maestro y permítele que te conduzca hasta el corazón del Padre. Acepta que te muestre la comunión de la Trinidad, esta de la que hablábamos, total gratuidad, ¿sí? Sin limitaciones, sin condicionamientos. Soy Padre, ¿no? Eres el Hijo, esta relación en el Espíritu, fuente de vida y de amor. Solo desde ahí podrás llevar la unidad y la paz a tu vida, a tu familia y a nuestra sociedad. Mantente en presencia del Señor, confía, permanece, clama, espera. La fuerza y la alegría del Espíritu Santo te llevará a una mayor transparencia de ti mismo, de ti misma, y a un compromiso con los hermanos más acorde con el proyecto, los deseos y la mirada de Dios. ¿Sí? Así que vamos a dar unos minutos para que cada una de ustedes vaya expresando a Dios todo y vaya colocando
pues estas resonancias desde la palabra. También yo. Sí. Sí, ahí te incluí porque pues como son todas mujeres. Dijeron todas. Vamos a ir pasando al cuarto paso. El encuentro con el Señor a través de su palabra suscita en nosotros una confianza absoluta. Sabemos que con su Espíritu podemos mantenernos como discípulos y ser testigos del reinado de Dios. Ahora, esto que han puesto en manos de Dios, con una actitud de confianza y de abandono, hay que convertirlo en compromiso. Como que de repente salta, ¿no? Salta el compromiso, la urgencia de hacer algo. Dices, pues tengo que hacer algo. Entonces, esta parte, aunque igual es la última, pero es muy importante. Porque es el motor o el propósito de liberación que ustedes van a tener. De repente se escuchan frases como no solo hay que preocuparse, sino ocuparse de las cosas, ¿no? Bueno, pues digámoslo así un tanto del mismo modo, en que no solo hay que presentar, sino que hay que asumir la responsabilidad que a cada quien, desde su expectativa de vida, le corresponde. Entonces viene el compromiso. Dense otros minutos para realizar algo. No se trata de que tengan 5, 10 ni 15, no. O sea, con uno bien meditado y querido además. Y luego también, si quieren, pueden compartirlo por ahí con el que está al lado. ¿Sí? Todavía no. Pues nada más para terminar, concluir. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? ¿Un compromiso de qué? Ser discípulos. Discípulos y misioneros. Ser testigos. Compartir lo que aprendes. Fíjate que compartir lo que compartir. Discípulos y misioneros. Compartir esta iglesia. Estar más abiertas a Aprender a buscar a Dios. una disposición más completa, porque a veces se la van a Una disposición más completa. Sí, esto va en torno al comprometerse a la sencillez, al abandono. A la humildad. Ese es, bueno, yo creo que todavía les hace falta llegar a un compromiso más práctico. Esto ya son compromisos, pero de repente hace falta algo más en esto. Tener más fe y comprometer Una lectura ya más desde la esperanza, pero ya de manera personal ustedes saben, bueno, pues qué es lo que más necesitan, un compromiso más concreto, ¿no? Con ustedes mismas, sí, con ustedes. Entonces, si es con uno mismo, un compromiso como más claro, más aterrizado, que se puede llevar a la práctica, pues en momentos muy concretos, ¿sí? Ok, váyanlo rumiándolo, que se trata de eso poco a poco. Si quieren pueden darle una checada al siguiente tema, así si de repente ustedes tienen algo que compartir. El que sigue es el que vamos a ver mañana, ¿no? Hoy también por la noche, después de misa, también voy a empezar aquí. Entonces si no pueden la mañana, se vienen en la noche. a las 7. 7:30 más o menos. Sí, claro. Sí, es el mismo tema. Sí, para que no crean que es el mismo. 7:30 de la noche. Bueno, me dio mucho gusto verles. Nos vemos.